É de aluno é vida, prof. Eu sou uma pessoa muito mal-humorada quando eu faço dieta. Eu não puedo. Quedo de muy mal humor. Seguro persevero nesta semana. Eu só faço dieta depois da prova, prof. Justo en la semana de la prueba voy a comenzar a hacer dieta. Amarrado, Jesus. Bueno, hoy tenemos para hablar sobre influenza. Vamos a ir comenzando los trabajos de hoy porque vivimos en Paraguay y en cualquier momento se va a ir la luz o el internet. Ok, ok, ok. Ya termina el año, gente. Qué rápido. Hoy justamente estuve preguntando en coordinación hasta cuándo tenemos clases teóricas y el calendario va hasta la primera quincena de noviembre. Entonces, más o menos la primera quincena de noviembre ya terminamos nuestras clases teóricas, ajustando con los feriados y todo más. Ok, vamos a hablar del virus de la influenza. Existen tres tipos de virus de la influenza. Está la influenza tipo A, tipo B y tipo C. Todos ellos pertenecen a la familia Orthomyxovirus. O Orthomyxosviridae, es lo mismo. Em, la influenza de tipo A es la influenza con más brotes epidémicos, tiene un potencial pandémico y tiene una variación antigénica muy amplia y es el virus que más se estudia, ¿verdad? El virus de influenza de tipo B es el virus que ocasiona la gripe estacional. En los test de diagnóstico para influenza ya vienen hisopado, ¿verdad? Toma de muestra de hisopado nasofaringeo y los test ya diagnostican AB, influenza AB dice. Entonces nosotros tenemos dos cassettes cromatográficos que diferencian la influenza de tipo A del tipo B. Entonces generalmente nosotros ya diagnosticamos ambos en el mismo test. Y la influenza de tipo C es un virus de la misma familia, pero que no tenemos casos muy relevantes. Generalmente los pacientes con influenza de tipo C cursan con cuadros asintomáticos o cuadros gripales leves, ¿sí? Acá el sujeto de estudio y de interés mayor es el virus de la influenza de tipo A, ¿sí? Y es lo que nosotros le vamos a prestar más atención. Bueno, influenza de tipo A. ¿Qué característica tiene el virus de la influenza de tipo A? Tiene las siguientes características. Es un virus envuelto, ¿sí? Tiene envoltura.
Es un virus que tiene un material genético en base de ARN, ¿sí? Específicamente, gente, esto tiene una particularidad porque contiene un genoma segmentado. ¿Qué quiere decir eso? Contiene 8 segmentos de ARN. ¿Sí? Entonces yo tengo el virus de la influenza, ¿verdad? Vamos a dibujarle como una morfología icosaédrica, tengo la envoltura, el cápside, y dentro el virus tiene 8 fragmentos de ARN, ¿sí? Entonces cuando el virus ingresa o es reconocido por nuestras células, ¿verdad? Por las células hospederas, esa replicación y ese empaquetamiento se hace de manera segmentada gracias a estos segmentos eh, del genoma, ¿sí? Perdón, chico, me distraje. Ya vuelvo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que este virus tiene justamente proteínas que forman parte de la envoltura, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en la envoltura del virus, nosotros tenemos proteínas de envoltura. Existen dos tipos de proteínas. Está la E1 y están las proteínas E2. Dentro de la liberación de la envoltura, nosotros en la cápsides tenemos proteínas estructurales. Y puntualmente tenemos dos proteínas estructurales que son las principales. En la estructura nosotros le tenemos a las hemaglutininas y le tenemos a las neuraminidasas. Vamos a ponerle de color rojo. ¿Sí? Entonces las principales proteínas estructurales de este virus son las de envoltura, el 1 y el 2. Están las hemaglutininas. Y están la neuraminidasa. Estas proteínas, tanto la de envoltura como la hemaglutinina y las neuraminidasas, tienen una función específica, ¿sí? Permiso, gente, voy a responder un mensaje.
Olá. A prof foi responder uma mensagem. Fue gente, fue gente. Les pido mil disculpas. Continuamos entonces. Estas proteínas estructurales del virus de la influenza tienen una función específica, ¿sí? Las proteínas que forman parte de la envoltura están ligadas con los receptores, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, el virus de la influenza y yo tengo mi célula hospedadora, ¿sí? El virus de la influenza es reconocido a partir de las proteínas de envoltura a las células hospedadoras y eso hace que este virus ingrese justamente dentro de la célula. Al ingresar dentro de las células, como la mayoría de los virus, pierde esta envoltura, ¿sí? Y libera justamente su material genético, ¿verdad? Libera los fragmentos de ARN para que comience la replicación en los ribosomas específicos. ¿Sí? La copia, el corte y empalme, la replicación, la traducción, ¿verdad? Y la transcripción. ¿Qué ocurre? La proteína hemaglutinina está directamente relacionada con el proceso replicativo de este virus y la proteína neuraminidasa está relacionada con la liberación de este virus de la célula hospedadora, ¿sí? Entonces la proteína neuraminidasa es la que ayuda a que el virus salga de la célula hospedadora, todo ya empaquetado, todo ya replicado. ¿Dónde está el problema de este virus? El problema está en que al tener un material genético segmentado, hay veces que el ribosoma lo empaqueta de manera aleatoria, ¿verdad? Entonces, ingresó, vamos a colocarle acá un color específico. Ingresó este serotipo de virus de la influenza, ¿verdad? Salió este serotipo de virus de la influenza. Entonces ingresa un serotipo, ¿verdad? Le vamos a colocar acá de color verdecito. Y puede salir de este color verdecito, grisito, perdón. Solo que al tener un genoma segmentado, al hacer el empaquetamiento de las proteínas, ¿verdad? Y de ese genoma en sí, el ribosoma puede variar. Entonces, puede lanzar otro tipo de serotipos. ¿Sí? Serotipos variables. Ya que tiene un material genético segmentado. Esa capacidad de lanzar varios serotipos se llama diversidad antigénica. ¿Sí? Que el virus de la influenza de tipo A tiene la capacidad de tener una diversidad antigénica. Por eso las campañas de vacunación contra el virus de la influenza es cada año. Porque vamos a suponer yo, una joven de 20 y tantos años, súper saludable,
¿sí? Tuve contacto con este serotipo que está acá, ¿verdad? El primero, el serotipo de color gris. Tuve influenza en el año 2018 con el serotipo específico, entonces todo mi sistema inmunitario es activado en pos de este serotipo. Yo produzco anticuerpos específicos de tipo IgG, anticuerpos de memoria contra este serotipo, pero como el virus tiene la capacidad de mutar dentro mismo de nuestras células por ese genoma segmentado que tiene el virus, en el año siguiente o en la temporada siguiente, porque es un virus estacional, entré en contacto con este serotipo, ¿verdad? Y mi sistema inmunitario lo reconoce como un virus nuevo. No lo reconoce como un virus de la influenza en sí, sino que cuando hay una variación, ya sea mínima, una variación antigénica mínima que fuere, el sistema inmunitario va a necesitar activarse nuevamente y va a tener que formular anticuerpos específicos para ese serotipo, ¿sí? Entonces, por eso es lo que nosotros nos vacunamos contra el virus de la influenza todos los años, porque es un virus que tiene la capacidad de mutar dentro de las células hospedadoras, ¿sí? Los otros virus que se conocían antes de esta pandemia no tenían esa capacidad. El virus de la influenza era el único. Ahora sabemos que el COVID, el coronavirus, el COVID-19 tiene también esa capacidad, ¿verdad? Pero no tan rápido como la influenza. Porque el genoma viral del COVID no es segmentado como el virus de la influenza. Entonces, la copia para el genoma del COVID se hace de una sola vez, porque su material genético no es segmentado. Y las mutaciones que se dan en proteínas específicas. Sin embargo, en el virus de la influenza de tipo A, las mutaciones que se dan en el empaquetamiento de este material genético, ¿verdad? Cuando viene el ribosoma, hace todas las copias y todo más, tiene que hacer el corte del empalme y formar en el virus en sí, ahí se dan las mutaciones. Es un tipo de mutación que se da de interhumanos. Y existen otro tipo de mutación que se da interespecies. Las mutaciones que damos de manera interhumana se dan de variaciones del empaquetamiento del ARN. Sin embargo, las mutaciones que se dan interespecies, porque nosotros sabemos que no solamente el humano es portador del virus de la influenza, sino que también los animales de granja, ¿verdad? La gripe aviar es un tipo de influenza, la gripe porcina es un tipo de influenza. Ahora tenemos un virus de la influenza que tiene un potencial pandémico, apareció por primera vez en Asia, y es el virus, les voy a decir cuál, H5N1. Tenemos casos en Hong Kong, Vietnam, Tailandia, y son los un tipo de virus de influenza que tuvo un salto interespecie en las aves, de las aves al ser humano. Esas mutaciones interespecies se da a nivel de la variación antigénica de las proteínas estructurales hemaglutinina y neuraminidasa. Entonces, las variaciones antigénicas que se dan entre los saltos interespecies se dan a nivel de estas dos proteínas estructurales. Ahora bien, nosotros tuvimos justamente el primer brote
importante del virus de la influenza fue la gripe española, ¿verdad? Que fue por la influenza H1N1, ¿sí? Que se registró más o menos en los años, en 1900, ahora que voy a ver acá para ser más certera, 1918. A partir de ahí comienzan las variaciones antigénicas, ¿verdad? Después tuvimos la influenza de tipo A, H2N2, que fue la gripe asiática. Después tenemos la influenza H3N2, que es la de Hong Kong. Y ahora tenemos el último serotipo que se encontró fue el virus de la influenza H5N1. La variación que se observó fue justamente en la proteína hemaglutinina. Existen un montón de otros serotipos, pero que son casos aislados, ¿verdad? Estos son los que tuvieron más impacto a nivel del sistema de salud en sí, ¿verdad? Porque hay otros serotipos, está el H2N8, H3N8, ¿verdad? Pero tenemos hasta ahora, todos los años tenemos casos de H1N1, ¿verdad? Que es el que más justamente ha causado problemas. Bueno, con relación a las manifestaciones clínicas, podemos decir que, o sea que, todo bien hasta acá, chicos, no tienen ninguna pregunta. ¿Por qué lo que toca en mi puerta? Lo que quiero saber. Espérenme que un rato. Ustedes pueden creer que los abuelos de Dory le vienen a buscar para que se vayan a dormir, para que mi perrita se vaya a dormir en su casa. No te puedo creer estas cosas. Vienen a buscarle porque ya se van a ir. Bueno, continuemos entonces. Nosotros tenemos una línea de tiempo específico para el virus de la influenza, ¿sí? Les voy a trazar acá una línea. En primer momento nosotros vemos justamente la entrada del virus, ¿sí? Desde el día 0 tenemos la entrada. ¿Sí? El virus justamente tiene un periodo de incubación de 4 días más o menos, 3 a 4 días. Entonces, entre 8 a 72 horas es nuestro periodo de incubación. En ese periodo de incubación, nosotros tenemos, el paciente cursa justamente por un periodo asintomático, ¿sí? Entonces, es el periodo asintomático. Los síntomas en sí
los síntomas en sí del virus de la influenza pueden durar hasta 2 semanas. Los síntomas en sí pueden durar, justamente como le estaba hablando, hasta 2 semanas en el virus de la influenza. Los síntomas del virus de la influenza están caracterizados justamente por en el paciente, cuando nosotros hablamos, existe una probabilidad grande, ¿verdad? Una incidencia grande de pacientes que son asintomáticos, luego del periodo de incubación solamente presentan un malestar leve, ¿verdad? Un cansancio, un dolor de cabeza, pero no evoluciona más que eso, ¿sí? Los síntomas justamente de los pacientes que presentan influenza activa, ¿verdad? El virus de la influenza activa, van entre febrículas o fiebre persistente, ¿verdad? De más de 48 horas. Hay veces los niños menores tienen cuadros convulsivos por la fiebre intensa, ¿verdad? También hay rinitis, coriza y existe una probabilidad muy grande de que el paciente desarrolle sobreinfecciones, ¿sí? O coinfecciones bacterianas a raíz de esa infección viral. Entonces, muchos de los pacientes que tienen influenza activa pueden desarrollar coinfecciones bacterianas, ¿verdad? Entonces, pacientes con influenza pueden desarrollar faringitis bacteriana, ¿verdad? Pacientes con influenza pueden desarrollar neumonías bacterianas, principalmente los niños. También el cuadro acompaña con una cefalea, una migraña intensa, náuseas, vómitos, ¿verdad? Tos, ¿verdad? Y justamente ese cuadro puede estar acompañado por un tratamiento de antivirales, ¿verdad? Se pueden tratar con antivirales específicos y también se trata en la sintomatología en sí. Tenemos un grupo de riesgo que son los menores de 6 meses que no pueden ser inmunizados, ¿sí? Entonces la campaña de inmunizaciones están apuntados para los cuidadores de esas personas, para los padres de los niños menores de 6 meses, porque dentro de la cartilla de vacunación se vacunan a partir del 8º mes, ¿verdad? No antes. ¿Por qué? Porque la vacuna es una vacuna de virus atenuado, ¿verdad? Se utiliza un vector específico a base de proteína del huevo, ¿verdad? Entonces pacientes que tienen alergia a la proteína del huevo no se pueden vacunar con esta vacuna también. Y tienen esas limitaciones. Entonces, personas menores a 6 meses son grupo de riesgo porque no se pueden vacunar. Las embarazadas también son grupo de riesgo porque no se pueden vacunar. Mayores de 65 años, personas con enfermedades de base como EPOC, asma, enfermedades crónicas como diabetes o otras enfermedades que sean de inmunosupresión en sí. Y por sobre todas las cosas, siempre personal de salud es un grupo de riesgo. Esas personas que pertenecen al grupo de riesgo pueden desarrollar infecciones extra pulmonares o extra respiratorias, ¿verdad? Como por ejemplo una afectación renal o hepática, ¿verdad? Donde se da un aumento de las enzimas, las transaminasas hepáticas, puede estar acompañado con una ictericia, ¿verdad?
también con un dolor en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Y hay otra característica importante que siempre hay que averiguar, que los pacientes que son diagnosticados con virus de la influenza, si están con tratamiento con aspirina, ¿verdad? O con anticoagulantes en sí, se debe cortar ese tratamiento, ¿verdad? Antiplaquetario, porque está relacionado con síndromes hepáticos, ¿verdad? Principalmente el síndrome de Reye, ¿verdad? Que es un síndrome que está relacionado con falla hepática, ¿verdad? Entonces, pacientes con influenza, y si es de grupo de riesgo, justamente tienen que atender ese tratamiento. Se le tiene que suspender la aspirina en sí. No solo para influenza, sino que también en muchos virus respiratorios no se recomienda ese tipo de tratamiento. Les voy a proyectar acá. Yo les pasé esta proyección por las dudas, que es del virus de la influenza en sí. ¿No les pasé o les pasé? No vieron, ¿verdad? Eu ainda não vi, prof. Bueno, A prof pôs essa semana? no, ya la semana pasada cuando alcé todas las clases para virus. Eu Ah, acho que bueno, esse não, prof. bueno, voy a colocar entonces. Entonces, este es justamente la proyección que tiene que ver con el virus de la influenza. Está dentro de los virus respiratorios. Gente, hay muchísimos virus. Hay muchos virus respiratorios. Está toda la familia rinovirus, están los adenovirus, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a alcanzar a abarcar todos esos virus, ¿verdad? Lastimosamente no vamos a alcanzar, por ejemplo, a desarrollar virus de la rabia, virus, ¿cómo se llama? Los virus que causan infecciones digestivas como virus del Norwalk, me olvidé del otro nombre, porque no nos da justamente el tiempo, son muchísimos virus, así como en bacteriología no pudimos desarrollar todo, en virus nosotros vamos a desarrollar los más importantes, por así decirlo, no dejan de ser importantes, ¿verdad? Pero justamente ustedes van a volver a ver todo este tema cuando den infecto, en pediatría, en todas las especialidades médicas van a volver a dar. Lo que nosotros tenemos que lograr en microbiología es que ustedes sepan diferenciar y identificar cuando es un virus, cuando es un parásito, cuando es una bacteria, ¿verdad? Sepan identificar conceptos importantes como material genético a base de ADN, ARN, ¿verdad? La replicación, el ciclo lítico, lisogénico y los cuadros que puedan causar, ¿sí? Entonces ustedes no se preocupen si nosotros no desarrollamos todos los virus porque no nos da justamente el tiempo, ¿verdad? Bueno. Estos son, por ejemplo, los productos que dan los segmentos justamente del virus de la influenza, que como son 8 segmentos, tienen un montón de proteínas estructurales, ¿verdad? Y estos 8 segmentos, como son segmentos independientes, van
siendo empaquetados de forma aleatoria en muchos de los casos y van dando esa diversidad genética que yo les había sugerido, ¿verdad? Y el ciclo replicativo, justamente la unión, ¿verdad? La pérdida de la envoltura, los segmentos independientes del ARN. Acá dice ARN negativo, dice. Nosotros no llegamos a hablar de estos materiales que son dirección negativa o positiva, pero siempre que ustedes vean que un virus tiene una dirección negativa, quiere decir que necesita de una enzima, de una polimerasa para poder, de sentido contrario, ¿verdad? Para poder replicar justamente este ARN, ¿verdad? Entonces, como está en sentido negativo, nosotros necesitamos una polimerasa que lo transcriba y coincidentemente lo replique, pero de sentido contrario, como nosotros vemos acá. Acá la transcripción se da en sentido contrario, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un ARN positivo para que se pueda replicar. La replicación de estos segmentos virales son de forma independiente de estos 8 segmentos, como vemos acá. Y después ocurre el ensamblaje, el empaquetamiento, ¿verdad? De las proteínas de la envoltura con las proteínas de los segmentos del material genético en sí y la liberación que es impulsada por la neuraminidasa, como les había dicho, ¿verdad? Y de ahí van a otras células hospedadoras. Y acá en la hora del ensamblaje lo que hay ocurre las variaciones antigénicas. Como le digo, la derivación antigénica es la acumulación progresiva de cambios de secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Y justamente de cambio de la secuencia del ensamblaje del material genético. Acá vemos que existen subtipos, varios subtipos de hemaglutininas y neuraminidasas en el virus de la influenza de tipo A. Nosotros tenemos H1N1. Entonces vemos que tanto en el ser humano, el cerdo y en aves se encuentran estas variaciones antigénicas. Pues, ¿cuál era la otra variación que les di? H5N1, ¿verdad? Entonces, el nuevo serotipo de la influenza H5N1 se encuentra en humanos, aves y cerdo también. Y generalmente son animales de granja. Ven un poco este H7 en foca y caballo. Todavía no encontramos de esto, la verdad. Hay también uno que yo leí hace poco que se catalogó como H5N9. Ese virus de la influenza también era H5 en humanos, aves, era N9. Y ahí van viendo justamente quiénes son portadores de estos subtipos. La nomenclatura del virus de la influenza de tipo A. Las cepas del virus de la gripe A se clasifican en función de las siguientes características, ¿verdad? El tipo, el lugar del aislamiento, la fecha del aislamiento y el antígeno N, ¿verdad? H, hemaglutinina y neuraminidasa. Entonces, de esa forma se nombran el virus de la influenza. Ahí justamente Mara me dice rotavirus, ese era el virus que no me acordaba. Rotavirus está catalogado como un virus de infecciones gastrointestinales en niños. Los adultos no desarrollamos más la forma más aguda de rotavirus, pero sí, en pediatría se ve bastante rotavirus. Tenemos la inmunidad siempre de los virus, se da justamente por las vías respiratorias superiores, por la puerta de entrada, ¿verdad?
La, la activación se da por las células epiteliales ciliadas, ¿verdad? Y eso activa el sistema inmunitario y justamente va activando los diferentes tipos de respuestas que tenemos frente a estos virus. Bueno, con relación a la patogenia en sí del virus, como yo le estaba diciendo, y terminó mi batería, el periodo de incubación puede durar hasta 72 horas, ¿verdad? Tenemos el cuadro pseudogripal después del periodo de incubación, ¿verdad? Que es el periodo sintomático. Muchos de los pacientes pasan de la enfermedad pseudogripal, que es acompañado por rinorrea, cefalea, fiebre, ¿verdad? Los síntomas característicos de la gripe en sí. Muchos de los pacientes pasan del periodo pseudogripal a la convalescencia o justamente se recuperan de ese cuadro. Pero existe un grupo que evoluciona y son esas personas del grupo del riesgo que evoluciona del cuadro pseudogripal a la infección bacteriana, ¿verdad? Pueden tener faringitis, pueden tener neumonía por coinfección bacteriana en ese periodo. También tenemos que después, justamente del cuadro pseudogripal, existe el incremento de anticuerpos específicos contra el virus, que son anticuerpos de IgM, la fase aguda, y IgG de memoria, y es cuando se da justamente la detección del laboratorio, los métodos de diagnóstico en sí. Vemos que el incremento de los anticuerpos específicos del virus aparecen a partir del 8º día más o menos, pero vemos que para la detección del antígeno en el laboratorio es mucho más precoz, ¿verdad? Virus en las secreciones respiratorias, por lo tanto, el método diagnóstico estrella del virus se da por parte de detección de antígeno en secreción nasal, ¿verdad? Por hisopado nasal se hace una búsqueda de antígeno. Obviamente también podemos tener PCR en biología molecular, ¿verdad? Solo que lo que nosotros hacemos más acá todos los años es influenza, antígeno, influenza A, B, antígeno en hisopado nasofaríngeo, que se detecta en las primeras horas del cuadro sintomático. Con relación a la patogenia, vemos que hay una alteración patológica evidente de las vías respiratorias, como rinorrea, dolor de garganta, ¿verdad? Tos, estornudo, que son justamente esos signos y síntomas que se dan en los primeros momentos. Tenemos la inducción del interferón también como patogenia, ¿verdad? El interferón es una citocina del proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces vamos a tener activación de nuestro proceso inflamatorio también en ese periodo de tiempo. Y vamos a tener una respuesta inmunitaria celular por encima de lo normal, principalmente los linfocitos TCD4 y CD8, que los CD8 van a eliminar las células hospedadoras y el CD4 va a impulsar el proceso inflamatorio en sí. Existe un grupo, como yo les dije, un grupo que cursa de manera asintomática, ¿verdad? Tiene cuadros leves, ¿verdad? Síntomas leves, y se cura solo, espontáneamente. Pero existe un grupo que ya va a tener, depende mucho de su sistema inmunitario, va a tener esos cuadros más característicos. Prof, Sí, a chance de evoluir para uma infecção bacteriana é alta ou é só quando é grupo de risco? principalmente grupo de riesgo. Niños y adultos mayores de 65 años tienen una probabilidad mayor de desarrollar coinfección bacteriana. Y el grupo de riesgo en sí, pacientes diabéticos, hipertensos, ¿verdad?
El resto de la población común y corriente como nosotros, la probabilidad es muy baja. Obrigada, prof. Más todavía con la inmunización sí que es nula. Nosotros este año no hablamos de influenza a nivel nacional, no hubo casos de influenza, con decirle que yo no hice ni un test de influenza este año en el laboratorio, ni uno. Se inició la campaña de vacunación muy temprano, ¿verdad? Por causa del diagnóstico diferencial con COVID, ¿verdad? Todos inician de la misma manera, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial y por lo tanto el Ministerio de Salud impulsó la campaña de vacunación mucho antes de lo previsto. Anteriormente nosotros nos vacunábamos a partir de junio más o menos, ¿verdad? Cuando empezaba el frío. En abril se inició, sí, en abril, antes luego, se inició el proceso de vacunación contra la influenza para no tener problemas, ¿verdad? Con relación al diagnóstico por COVID. Entonces, ahora le sumamos el diagnóstico diferencial de COVID, el virus de la influenza, también entra en los primeros estadios diagnóstico diferencial dengue, porque suele confundir esos cuadros. También otros virus respiratorios, ¿verdad? Como la parainfluenza, la influenza de tipo B. Entonces tenemos y los cuadros respiratorios bacterianos normales, ¿verdad? Como faringitis bacteriana, neumonía bacteriana. Entonces todos cursan con cuadros clínicos muy parecidos. Entonces la campaña de vacunación contra el virus de la influenza ayudó muchísimo para hacer un diagnóstico diferencial. Se descarta. Si estaba vacunado contra la influenza, bueno, ya descartamos, puede ser COVID o otros. En esta pandemia todo fue COVID. Y más todavía nuestros cuidados sanitarios, uso de tapabocas, lavado de manos, disminuyó muchísimo, muchísimo la incidencia de influenza. No sé los otros establecimientos de salud, pero yo al menos no detecté influenza este año. Pero eso no quiere decir que no haya. Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? Prof, as mutações antigênicas de interespécies, elas acontecem pelo RN ser segmentado ou por causa das mutações que ocorrem na hemaglutinina y na neuroamidase? Principalmente en las mutaciones de esas proteínas estructurales, en las hemoglutininas y las neuraminidasas. En esas proteínas se da justamente la mutación. Interespecie. Y interhumano se ve más por el empaquetamiento del genoma segmentado. Obrigada. ¿Alguna otra duda, gente? Vamos a ver un poco acá que tenemos de cuadro clínico para influenza. Vamos a ver un poco este quiz. Vamos a responder un poco a ver cómo estamos. Prometo que no les voy a mostrar más
la respuesta. El número 3 dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones refleja la patogenia de la influenza? Opción A. El virus entra en el hospedador en las gotitas de las secreciones respiratorias presentes en el aire, mecanismo de transmisión. La viremia es frecuente. El virus a menudo establece infecciones persistentes en el pulmón. La neumonía no se relaciona con infecciones bacterianas secundarias. La infección viral no destruye las células en un sistema respiratorio. Qué fácil. ¿Ah? Ay, ¿quién me respondió A? Vea. Também marcaria A, prof. Yo también marcaría A. E lá B, Por- doutora? Bola B, Cícero. Bueno, vamos a debatir un poco estas opciones. Dice, el virus entra en el hospedador en las gotitas de las secreciones respiratorias presentes en el aire. Correcto, por inhalación, ¿verdad? Vía respiratoria. Bien, la viremia es frecuente. ¿Qué ocurre con el virus de la influenza? ¿Se acuerdan que solamente el grupo de riesgo puede desarrollar las formas hepáticas y la viremia en sí? Entonces, no es frecuente la viremia en virus de la influenza. Está más relacionado con infecciones respiratorias. La opción C dice, el virus a menudo establece infecciones persistentes en el pulmón. No hablamos de infecciones persistentes en vías respiratorias bajas, en virus de la influenza en sí. Sí hablamos de coinfección bacteriana, ¿verdad? Como infecciones de pulmón, como neumonía, bronquitis y todo más. Pues dice la opción D, la neumonía no se relaciona con infecciones bacterianas secundarias. Falso, sí se relaciona con infecciones bacterianas secundarias. Y la E dice, la infección viral no destruye las células del sistema respiratorio. Falso, porque sí, porque es un virus respiratorio en sí, ¿verdad? Y atraviesa más con infecciones respiratorias de las vías altas, superiores. El 4 dice, ¿cuál de los siguientes síntomas no es característico de la influenza? A, fiebre, B, mialgia, C, ataque al estado general, D, tos seca, E, exantema. Exantema. Fiebre sí, mialgia sí, son todos síntomas del síndrome pseudogripal, ataque al estado general sí, tos seca también, exantema no, porque exantema es cutáneo, no está relacionado con infecciones cutáneas. 5 dice, el antígeno de tipo específico A, B o C de los virus de la influenza se encuentra en ¿cuál componente viral? Hemaglutinina, neuroaminidasa, nucleocápside, complejo de polimerasa, proteína no estructural mayor, lípido de la envoltura. Este creo que no les hablé. ¿Por qué C, Gaby? Decime un poco por qué C. Eu acho que é C, na verdade, porque tem um negócio desse na hepatite também, né?
se for prova para chutar, vocês iam fazer um gol, hein? É porque está na envoltura da célula. El antígeno de tipo específico que se encuentra en en las tres especies de ortomixovirus A, B y C es la nucleocápside. ¿Sí? Porque las otras, la hemaglutinina, neuraminidasa, no son específicas de las tres especies. Entonces la respuesta es C. Vamos a ver un poco este 6. Dice, un paciente de 70 años de edad internada en un asilo se rehusó a la vacuna contra la influenza y después presentó la enfermedad. Falleció por neumonía aguda una semana después de contraer la influenza. La causa más frecuente de la neumonía aguda después de la influenza es ¿cuál de las siguientes? Legionela, Staphylococcus aureus, sarampión, citomegalovirus, listeria. En realidad esta pregunta es muy relativa porque depende mucho de la zona geográfica donde esté paciente, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener cuadros respiratorios por legionela, pero legionela es una bacteria que se encuentra a temperatura de 35, 37 grados más, ¿verdad? Se encuentra mucho legionela en conductos de calefacción, ¿verdad? Que no son así tratados y todo más, y suele causar justamente cuadros respiratorios en sí. Este libro es de Estados Unidos, vamos a ver si le puso legionela como respuesta. Depende. 6B dice. No fue legionela, fue Staphylococcus aureus. Pero nosotros no tenemos mucho neumonía por aureus, más tenemos por otras bacterias. Pero como es una coinfección viral, yo pensé que era legionela, fuera de bola. Pero es B, aureus. E errar o gabarito, hein, doutora? Eu ia errar. Un punto menos para mí. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones en torno a la deriva antigénica en los virus de la influenza es correcto? Produce cambios antigénicos importantes. Se manifiesta solo por los virus de la influenza A. Se debe a mutaciones de cambio en el marco de lectura en los genes virales. Produce nuevos subtipos con el tiempo. Afecta predominantemente a la proteína de la matriz. La respuesta de las 7 es D. Produce nuevos subtipos con el tiempo. Bueno, vamos último, 8. Un médico de 32 años de edad presentó un síndrome pseudogripal caracterizado por fiebre, faringitis, cefalea y mialgias. Para poder obtener la confirmación de la influenza mediante el análisis de laboratorio, se ordenó un cultivo del virus. ¿Cuál de los siguientes sería el mejor espécimen para aislar el virus causante de la infección? Heces, lavado nasofaríngeo, líquido vesicular, sangre, saliva.
Amo porque me dejan toda la respuesta en el chat. Sí, lavado nasofaringeo. Es lo mejor. O un aspirado nasofaringeo o lo que sea. Esa es la respuesta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Más o menos así son mis preguntas del examen con respecto a virus. Fácil, fácil, fácil. Hagan Difícil. siempre esa. ¿Qué pasó, Bruna? Difícil, profe. Hagan siempre esos ejercicios del libro de Yawitz. Porque No de ahí yo tengo. pregunto. No tienen. Profe, podia colocar alguns questionários assim pra gente treinar, por favor? Y tienen en su libro de Yawitz, todos los capítulos tienen esos cuestionarios. Con respuesta ya. Yo tengo en el banco de preguntas, le voy a colocar, mañana terminamos virus, mañana le voy a hacer un cuestionario, así como le hice el de bacterias, de virus solamente. Bueno, gente, mañana terminamos virus, hablamos de HIV y HPV y después ya comenzamos con hongos. Ya estamos en la recta final, gente. Y nos falta Tristeza. poco. Nos falta poco. Estamos, gente, por hoy. Hasta mañana, Temos doctora. aula amanhã, prof? Mañana tenemos clase a las 10 de la mañana. Ah, tá. Sim, sim. Estamos. Nos vemos entonces mañana, gente. Les mando un abrazo. Bye Graças, bye. profe. Doutora. Tchau.